Hola, soy Paco Ruiz, profesor de tecnología, y os voy a mostrar en este vídeo cómo, primero, montar un circuito paralelo con dos resistencias y una alimentación, una pila, como queramos llamarle, y después medir tensiones e intensidades con voltímetros y amperímetros. Los componentes que necesitamos están, bueno, pues la resistencia lo tenemos el primero aquí, lo soltamos dos veces en pantalla, yo ya lo he puesto, vosotros lo podéis arrastrar. Vamos a ponerle a la primera un valor de 30 ohmios, simplemente para comprobar, para que nos salgan resultados muy sencillitos, muy fáciles de visualizar, aunque estas resistencias no suelen ser reales. A la segunda resistencia le vamos a poner un valor de 60 ohmios, no kiloohmios, cuidado, 60 ohmios. Y a la alimentación, que tendremos que buscarla aquí donde aparece todos. Si nos desplazamos hacia abajo, la encontramos aquí, suministro de energía, la arrastramos, la soltamos aquí y le damos a dar un valor de tensión, de voltaje de 10 voltios. Aquí al lado también aparece un multímetro, aunque eso también está en los componentes básicos. Lo arrastráis y lo soltáis aquí de momento. Vale, lo primero que vamos a hacer es conectar las dos resistencias en paralelo con la alimentación. Simplemente partimos de sus patas y los vamos conectando a la alimentación. Partimos de la otra pata y hacemos lo mismo en el otro extremo. Podemos cuadrar esto un poquito para que quede más presentable, pero realmente da igual. Hacemos lo mismo con la otra resistencia. La llevamos aquí, la conectamos en este caso al mismo polo positivo de la alimentación y la otra pata al polo negativo de la también alimentación. Esto es un circuito ya paralelo. Repito que si queréis, pues tiráis de los extremos, lo dejáis más cuadradito, pero eso realmente es lo de menos. Vamos a ver entonces ahora cómo medir las tensiones que caen en la resistencia primera y en la segunda resistencia. Para ello necesitamos un multímetro y lo tenemos que poner en modo voltaje, eso es importante, ¿vale? Lo voy a girar, eso simplemente para que quede un poco más presentable. ¿Y cómo se conecta un voltímetro a un componente para medir la tensión que cae? Bueno, pues tenemos que conectar un polo del multímetro a la entrada del componente y el otro a la salida. Si lo conectamos, que vaya el rojo con el rojo, el positivo con el positivo, el negativo con el negativo, nos saldrá un valor positivo aquí. Si no, nos sale negativo, pero tampoco importa demasiado. Eso es... Ahí lo tenemos. Tendríamos que tomar el voltímetro. Lo que hacemos es, para poner otro en la otra resistencia, pues lo copiamos. Le damos aquí a copiar. Le damos a pegar. Lo ponemos aquí. Y el segundo voltímetro, recuerda que tiene que estar en el modo V, pues lo conectamos a la entrada y salida del segundo componente, de la segunda resistencia en este caso. Ya tenemos comenzado los voltímetros, esa es la parte fácil. Vamos a ver ahora cómo conectar un amperímetro para medir la intensidad que circula por cada una de las resistencias. Duplicamos de nuevo el multímetro, en este caso lo voy a poner en horizontal, lo vuelvo a girar. Y aquí es importante saber cómo se mide esto. Un amperímetro se coloca a la entrada o a la salida del componente por el que quiero medir la intensidad que circula. Es decir, realmente tenemos que romper el cable en dos trocitos e intercalar ahí el amperímetro. Primero colocamos el multímetro en modo amperaje para medir amperios, para medir intensidades, y lo que vamos a hacer es
para medir la intensidad que circula por la primera resistencia, desconectamos ese cable y lo conectamos al amperímetro, y ahora desde el amperímetro lo volvemos a conectar a la resistencia, es decir, hemos metido en medio el amperímetro. Para que quede un poco más presentable, bueno, con un doble clic aquí creamos un nodo, creamos un puntito para que quede más bonito. Aquí hacemos algo parecido y bueno, pues en este caso hemos conectado el amperímetro a la entrada de la resistencia. Aquí tenemos que hacer lo mismo con la otra resistencia. También lo podríamos haber puesto a la salida de la resistencia, pero siempre en medio, en serie, nunca como el voltímetro en paralelo. Duplicamos el amperímetro, le damos a copiar, le damos a pegar, lo soltamos aquí y hacemos lo mismo con la segunda resistencia. Seleccionamos el cable que sale de la segunda resistencia, lo selecciono y lo conecto al segundo amperímetro, aquí, y desde el amperímetro volvemos a conectar a la resistencia. Igual que antes, pues mediante algunos clics ponemos el circuito un poquito más presentable, pero realmente es lo de menos. Y ya tenemos el segundo amperímetro, en este caso también a la entrada conectado a la entrada de la resistencia. Si os da un valor negativo al conectarlo, es lo de menos. Simplemente eso es porque el polo positivo, si va con el positivo, os va a salir un resultado positivo. Pero si hubierais conectado en orden inverso el blanco y el rojo y el negro, saldría un signo negativo, pero la magnitud es la misma, la intensidad es la que importa. Para que nos salgan resultados sin muchos decimales, vamos a cambiar el voltaje de la fuente de alimentación a 6 voltios. Y ahora vamos ya a darle a simular. ¿Vale? Si estáis viendo aquí, bueno, pues el primer voltímetro me dice que cae una tensión de 6 voltios en la resistencia 1. Este voltímetro me dice que cae 6 voltios en la resistencia 2. La misma alimentación me está diciendo que funciona a 6 voltios. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, se cumple en todos los circuitos paralelos. Todas las tensiones son iguales. Por otra parte, si nos fijamos en las intensidades, a la primera resistencia llegan 200 miliamperios, a la segunda resistencia llegan 100 miliamperios y también se cumple la reglita de los circuitos paralelos con las intensidades. Es decir, la intensidad que da la pila, que son 300 miliamperios, se reparte 200 para la primera resistencia y 100 para la segunda resistencia. Si además recordamos que aquí en la primera resistencia pues el valor que tiene es de 30 ohmios, se puede verificar fácilmente que se cumple la ley de Ohm. 0,2 amperios, 200 miliamperios son 0,2 amperios, por 30 ohmios son 6 voltios, y en esta segunda, 60 ohmios por 0,1 amperios también son 6 voltios, es la ley de Ohm. Con lo cual en este circuito estamos viendo todas las tensiones, todas las intensidades y que se cumplen pues tanto las dos leyes de Ohm, una en cada resistencia, como que las tensiones en un circuito paralelo son todas iguales y la intensidad de la pila, la intensidad de la alimentación en este caso, se reparte entre las dos resistencias.